Buenos días, doctores. Doctor Jorge, ya podemos dar inicio. Ok, Luisa, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. A ver. Mi Doctor, audio está buenos correcto. días. Estamos culminando una audiencia. Ok, buenos días con todos. Doctora Luisa, estamos grabando, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, perfecto. ¿Se me escucha correctamente? Sí, todo claro. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días con todos los presentes. Son las 9 de la mañana. 9 de la mañana con 3 minutos del día 22 de mayo del año 2024 y damos inicio a la audiencia programada en el expediente número 1419 del año 2023. La sesión del día de hoy la dirige el magistrado a cargo del segundo juzgado de investigación preparatoria transitorio del distrito de Ate, Jorge Humberto Torres Villalobos. Y en esa oportunidad, convocados a efectos de llevar a cabo la audiencia de requerimiento fiscal de sobreseimiento formulado en la investigación que se le sigue a Rocío Mari Atahuamán Arias como presunta involucrada en la comisión de delito contra el patrimonio en la modalidad de defraudación, estelionato, en agravio de la empresa constructora inmobiliaria Illesca SRL, debidamente representada a través de su gerente general, Mónica Janet Illesca Ramos. Asimismo, vamos a dejar constancia que la sesión del día de hoy está siendo debidamente registrada y grabada en audio y video para los fines pertinentes y que además los participantes nos encontramos conectados a través del aplicativo virtual Google Meet. En ese sentido, voy a solicitar la acreditación de los participantes, iniciando por el Ministerio Público. Por favor, adelante. Sí, señor magistrado, a los colegas de la defensa, tengan ustedes muy buenos días. Por parte del Ministerio Público, Edwin Arámbulo Jesús, fiscal adjunto provincial del cuarto despacho de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Santa Anita, con domicilio procesal en la avenida Nicolás Ayllón, cuadra 56, distrito de Ate, y correo electrónico arambulofiscalialimaeste@gmail.com. Muchas gracias. Su casilla electrónica, por favor. Correcto. Magistrado, nuestra casilla es la siguiente, el número 112803. Perfecto, muchas gracias. Tenemos presente la defensa de la parte agraviada. Buenos días, señor magistrado. Acredítese, por favor. Buenos días. Abogado Vladimir Carlos Villanueva, con registro del Ilustre Colegio de Abogados del Santa 1768, casilla electrónica 51049, correo provenzal 1974 @gmail.com, teléfono celular de contacto 925-075-164 y demás datos consignados en autos. Muchas gracias, señor magistrado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Se encuentra la representante de la empresa agraviada. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. Acredítese, por favor. Mi nombre es Mónica Janet Illesca Ramos y mi DNI es el 098-44105. Ok, perfecto. ¿Su dirección exacta? Urbanización Vía Susana, Manzana A, lote número 30. Ceres, Correcto. tercera etapa, Ate Vitarte. Tercera etapa. Tercera etapa. Correcto. ¿Su teléfono celular? 969-169317. Perfecto. ¿Y su correo electrónico? Constructora illesca@hotmail.com. Ok, perfecto. Muchas gracias. La defensa técnica de la parte investigada. Señor magistrado, muy buenos días. Señor representante del Ministerio Público, colega y sujetos procesales.
Mi nombre es Quirino Misael Segura Carvajal, registro CAL 28873, correo electrónico acperú11@gmail.com, celular 329-425-886, casilla Sinoe 40204. Muchas gracias, señor magistrado. Perfecto. La señora Rocío. Buenos días, doctor. Mi nombre es Rocío Mari Atahuamán Arias, mi DNI es 040-77689. Mi correo es rocíomariarias2705@gmail.com. Rocío Mari Arias. No, Atahuamán Arias. Su correo. Mi correo, rocíomari2705@gmail.com. Ok, perfecto. ¿Su teléfono celular? 973-975-038. 973-975. 038. Correcto. ¿A qué se dedica usted, señora? Agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería. ¿Su grado de instrucción? Superior. ¿Qué estudió? Educación. Educación. Ok, ¿cuánto percibe por esas labores? Es variante. Puede ser entre mensual 10, 15, 20, dependiendo del... Lo mínimo, digamos. Lo mínimo, 5.000, 7.000. Ok, correcto. Digamos que vamos a trabajar con el mínimo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. A ver, doctora Luisa, acredítese, por favor. Especialista de audiencias. Sí, doctor, buenos días. Especialista de audiencia, Luisa Reyes Chamay, con DNI 72366343. De acuerdo, doctor, de acuerdo al sistema integral judicial, se aprecia que no hay escritos pendientes por proveer. Ok, perfecto. No hay escritos pendientes por proveer. Correcto, listo. Ministerio Público, ¿alguna observación a la instalación de la audiencia? Ninguna por parte del Ministerio Público, señor juez. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Vladimir, ¿alguna observación a la instalación de la audiencia? Ninguna, señor magistrado, por nuestra parte. Defensa de la parte investigada, ¿alguna observación a la instalación de la audiencia? Ninguna, señor magistrado. Muchas gracias. Listo, son las 9 de la mañana con 10 minutos. Dejamos constancia que nos hemos conectado para el desarrollo de la sesión del día de hoy. Los sujetos procesales que integrarían la relación jurídico-procesal, es decir, el Ministerio Público, parte agraviada, debidamente asesorada con su defensa técnica, precisando que respecto de la parte agraviada, esta se ha constituido en actor civil a la fecha. Así también como la parte investigada, quien también se encuentra debidamente acompañada y asesorada de su abogado defensor de libre elección. Por lo tanto, vamos a declarar como válidamente instalada la sesión y vamos a comenzar haciendo la precisión que de la revisión de los actuados, hasta este momento no tenemos escritos pendientes por atender. Sin embargo, es de precisar que dentro del plazo legal que la norma procesal establece, tenemos 20 de... Ok. Tenemos escritos presentados, en este caso, ven como el escrito de la defensa de la parte investigada, quien también, como sumía, que se adhiere a los fundamentos del Ministerio Público. Ambos documentos han sido proveídos mediante resolución número 3 y se ha puesto de conocimiento, en este caso, al Ministerio Público, a su casilla electrónica 11-2803.
Correcto, el 20 de mayo del año 2024. Listo, entonces vamos a comenzar. Señor fiscal, adelante con la exposición de su requerimiento, por favor. Muy agradecido, señor magistrado. Efectivamente, el día de hoy traemos ante su digno despacho nuestro requerimiento de sobreseimiento en el proceso seguido contra la investigada Rocío María Tahuamán Arias como presunta autora del delito contra el patrimonio en la modalidad de defraudación estelionato en agravio de Mónica Yanet Illesca Ramos en calidad de gerente general de la empresa constructora inmobiliaria Illesca S.R.L. Previo a nuestros argumentos, señor magistrado, que trataremos de ser lo más sucintos posibles, es necesario poder entender o tener conocimiento de manera breve sobre los hechos en materia de imputación. En ese sentido, conforme a los actuados, se desprende que la investigada Tahuamán Arias tuvo la condición de copropietaria de los lotes de terreno 10, 11 y 12 ubicados en la manzana A de la urbanización San Juan de Ate en el distrito de Ate, inscritos en la partida electrónica o partidas electrónicas 12970275, 12970277 y 12970278 respectivamente, correspondiéndole de estos tres lotes únicamente el porcentaje del 25% del total de los referidos predios. Es así que logra contactar con la denunciante Mónica Illesca Ramos en su condición de gerente general de la empresa constructora inmobiliaria Illesca S.R.L., reuniéndose la última semana del mes de junio del año 2021, cuando la persona de Rocío María Tahuamán Arias se acercó a las instalaciones de su oficina, a fin de ofrecer en venta las acciones y derechos de la copropiedad de los lotes antes mencionados, mostrándole para tal fin una copia literal de los inmuebles y que no figuraba ninguna carga. Siendo así, el día 2 de julio del año 2021 se habría suscrito el contrato privado de compra-venta de acciones y derechos, actuando en calidad de vendedora la señora Rocío Tahuamán Arias y como compradora la empresa constructora inmobiliaria Illescas S.R.L., ante lo cual se concretó como precio de venta la suma de $100.000, los cuales serían cancelados en dos cuotas, una primera cuota de $80.000 y una segunda de $20.000 a los 90 días hábiles de suscrito el dicho contrato. Con el acuerdo ya suscrito entre las partes, el 26 de julio del 2021 se dejó constancia del pago de la suma de los $20.000 americanos a favor de la investigada Rocío María Tahuamán Arias, precisándose que dicho monto correspondía a la cancelación por la compra-venta de los lotes 10, 11, 12 de la urbanización San Juan de Ate, distrito de Ate Vitarte, inscritos en las partidas ya mencionadas. Cabe hacer una precisión en este aspecto, señor magistrado, que en dicho contrato se hace referencia a los tres lotes, a pesar de que, como ya hemos indicado, y más adelante informaremos a mayor detalle, presuntamente solamente se iban a vender el 25%. Asimismo, luego de cancelarse dicho monto pactado, se requirió que se formalice la transferencia, para lo cual debía elevarse el contrato privado de escritura pública, motivo por el cual se remitió una carta notarial de fecha 12 de noviembre de 2021 para que se cumpla con el registro sin obtener una respuesta por parte del investigado. Ante tal situación se procedió a verificar una copia literal nuevamente, no obstante se dio con la sorpresa, la señora denunciante, que dichas partidas ya estaban bloqueadas hasta que se inscriba la compra-venta que se había realizado a la corporación Carhuachuco SAC, cuyo gerente era el señor David Jesús Carhuachuco Fretel, quien habría cancelado la suma de $271.990 por el lote número 11, la suma de $203.000 por el lote número 12, y la suma de $195.000 por el lote número 10. Montos de dinero transferidos mediante un cheque de gerencia del Banco Scotiabank a favor de la señora Tahuamán Arias y su padre, que ambos eran los copropietarios. Así inició la investigación, señor magistrado, con los hechos antes indicados. Durante las diligencias preliminares e investigación preparatoria, se pudo recabar los siguientes elementos de convicción que pasaré a detallar o señalar de manera puntual. La denuncia de parte, la copia legalizada del contrato privado de compra-venta de acciones y derechos ya mencionado, la copia legalizada del documento de fecha 26 de julio en donde se dejaría constancia del pago de los $20.000 como segunda cuota, copia legalizada de una carta notarial de fecha 12 de noviembre del año 2021 en donde se exige el cumplimiento, oficio 17366 del 2022 de la SUNAR en donde se verifica las partidas registrales de los predios ya mencionados, la declaración de Mónica Yanet Illesca Ramos, la declaración de David Jesús Carhuachuco Fretel, la declaración de Rocío María Tahuamán Arias, el acta de constatación realizado por la notaría Roque Díaz Delgado respecto a los mensajes WhatsApp que se habrían llevado a cabo entre la señora Rocío Tahuamán y Mónica Illesca, el contrato preparatorio de compra-venta de 29 de septiembre de 2020 realizado entre la constructora inmobiliaria Illesca SR y el ciudadano Edwin Noé Rojas Curi,
respecto a una promesa de venta de un predio, ampliación de declaración de Rocío Atahuamán Arias, la declaración de Braulio Atahuamán Reyes, la ampliación de declaración de Mónica Yanet Illesca Ramos, acta de constatación realizado por notaría Roque Díaz Delgado respecto a imágenes de conversaciones entre Mónica Illesca y la inmobiliaria Iván Ortiz durante julio y agosto del año 2021, un informe pericial grafotécnico 044-2023 realizado por perito de parte a solicitud de la investigada Rocío María Atahuamán Arias, un informe pericial de dactiloscopía elaborado por Wilfredo Ponce Herrera, también de parte solicitado por la investigada ya mencionada, oficio número D002454-2023 INPE, en donde se verifica la ausencia de antecedentes judiciales de la investigada, copia simple del informe de observación de informe pericial de dactiloscopía remitido por perito a solicitud de la denunciante Mónica Yanet Illesca Ramos, en donde se concluye que el informe pericial de dactiloscopía suscrito por el perito Ponce Herrera no poseería un correcto reexamen pericial, ni se habría explicado las técnicas emplazadas. También se obtuvo la copia simple del informe de observación de informes pericial grafotécnico 044-2023, elaborado por el perito Lavado León, a solicitud también de la denunciante Illesca Ramos, en donde se concluye que el informe pericial de grafotecnia del 19 de abril no se habría realizado un análisis profundo de tintas, omitiéndose presentar un estudio de intersección de trazos. Y por último, la declaración de José Guillermo Ríos Medrano. En total de 20 diligencias aproximadamente que se han desarrollado en todo este tiempo del plazo tanto de la investigación preliminar e investigación preparatoria que han permitido a este despacho fiscal generar el requerimiento que se le trae a su digno despacho. Es en ese sentido, señor magistrado, que obviando el tema de aspectos generales propiamente para que el señor fiscal o el Ministerio Público no acuda a un juicio bajo esta frase denominada que no se puede ir a juicio de pesca, esto es que debe existir importantes razones que permitan hacer un pronóstico serio, fáctico, fundado, que no se logrará, en el que no se logrará demostrar el hecho en materia de persecución más allá de cualquier duda razonable, representa no solo una práctica incorrecta, sino además perjudicial para el funcionamiento del sistema penal. En conclusión y en breve, señor magistrado, si es que existen fundados y graves elementos o elementos de convicción que permitan a una acusación, deberíamos acusar. Y si estos no concurren, en todo caso, deberíamos requerir el sobreseimiento. Siendo así, para poder tener claro el delito que se imputa a la investigada, referido al estelionato, al delito de estelionato de defraudación, este Ministerio Público tiene en cuenta, entre otra jurisprudencia, el recurso de nulidad 1992-2019 Lima, en cuyo fundamento quinto se establece lo siguiente. La jurisprudencia de la Corte Suprema observa que el tipo referido al estelionato de defraudación tiene o podría tener propios elementos típicos que no necesariamente coincidan con el íter de o el posible delito de estafa, a pesar de que están dentro del mismo tipo penal, ¿no? Al respecto, conviene también precisar que los elementos típicos del delito de estelionato, a diferencia del de estafa, son los siguientes. Este recurso de nulidad señala una acción típica, un objeto material de delito, que debe existir un sujeto activo, un sujeto pasivo, aspectos subjetivos del tipo penal referidos al dolo, no puede haber una comisión por culpa en el delito de defraudación, y por último una consumación. Siendo así, de los diferentes elementos que se han relatado ya, señor magistrado, este despacho analiza lo siguiente. Teniendo en cuenta la declaración de la señora denunciante Mónica Yanet Illesca Ramos, y no existiendo demás elementos que puedan sustentar parte de su declaración, hemos tomado como directriz el acuerdo plenario 2-2005 CJ 116 a efectos de que esta declaración pueda generar cierto grado de certeza al despacho judicial. En ese sentido, como primer elemento o garantía a evaluar es la de verosimilitud, referida a que este relato o esta imputación debe tener cierta coherencia y solidez en la propuesta de imputación, aunado a que esta debe estar también rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo. Y en ese sentido se inicia el análisis de la declaración de la imputada, indicando lo siguiente. A folios 99, la señora indicó como narración preliminar lo siguiente. Ella nos ofreció, indica, 3 lotes, haciendo referencia, claro está, a la parte denunciada,
nos ofreció 3 lotes por el valor de $410,000. Entonces le dijimos que nosotros íbamos a buscar a los clientes posibles compradores, trayéndole al señor Caruancho Fretel David. Pero como ella decía necesitar el dinero y como solo podía firmar por el 25%, entonces hicimos un contrato de compra-venta de acciones y derechos por el porcentaje ya mencionado, dándole la suma de $100,000. Primero se le dio la suma de $80,000 en la mano de la señora denunciada, firmando un documento de contrato privado de compra-venta de acciones y derechos y además un recibo por $80,000 poniendo su firma y huella, y los otros 20,000 se entregó después de un mes aproximadamente. De esta narración de hechos no encuentra correlación con su propia declaración en materia de revisión, siendo que si bien la denunciante refiere que canceló la suma de $80,000 a la firma del contrato y los $20,000 un mes después, cierto es, señor magistrado, que de la revisión del contrato privado de compra-venta de acciones y derechos, que su digno despacho también lo podrá revisar en su oportunidad, en su cláusula tercero, no se indica que se haya cancelado esta cuota inicial a la firma del contrato. Aunado a ello, también se ha verificado que no existe transferencia de dinero a pesar del monto señalado. Estamos hablando de $80,000 que al cambio serían más de 200,000 soles. Presuntamente, esta ausencia de transferencia o de movimiento de dinero se habría realizado por la confianza que habría existido entre ambas personas, motivo por el cual no se produce a criterio de este despacho una certeza pues fidedigna de la entrega de estos primeros $80,000. ¿Por qué es importante, señor juez? Recordemos que como primer elemento que se evalúa para la comisión del delito es una acción típica, y esta acción típica debe estar referido al empleo de un fraude, engaño, abuso de confianza. Y en primer término, la denunciante ha traído a la palestra esta confianza que existía entre ambas partes. Pero si analizamos el término confianza, debemos entender a esta esperanza firme que se tiene de alguien o algo, la misma que se genera durante determinado tiempo y en mérito a ciertas experiencias que se comparten. Y en ese sentido, sobre el particular, la denunciante señaló haber entregado el dinero en efectivo en base a un grado de confianza con la investigada. Sin embargo, al responder a la pregunta número 8, que la podrá ubicar a folio 100, indicó que a Rocío María Tahuamán Arias, que es la investigada, solo la había visto pocas veces, casi nada, dijo. Siempre fue por negocios, como por ejemplo al venderle un carro o un terreno. Este evento propiamente, que habría referido o que constituiría el hecho de que le habría generado confianza para entregarle más de 200,000 soles para este despacho fiscal, resulta preliminarmente no resulta suficiente para considerarlo preliminarmente como una posibilidad de entregarle altas sumas de dinero sin dejar una constancia mínima, como pudo haber sido una transferencia bancaria o algún otro documento en particular. Por lo expuesto, señor juez, este primer presupuesto típico del delito de estelionato referido a la existencia de este engaño, abuso de confianza con la finalidad de vender un bien como propio, un bien ajeno como propio, también tiene que ser respaldado por lo que ha señalado la Corte Suprema en el recurso nulidad 2504-2015 Lima, en donde se afirma que el engaño es un elemento que se presenta no solamente en la estafa, sino también en las relaciones contractuales civiles o de carácter mercantil. Y en estos casos, el operador de justicia tiene el deber de delimitar quién es competente por tal situación de error en la víctima. Esto es, si le incumbía a esta última agenciarse de la información normativamente accesible, o si era competencia el autor en virtud de un deber de veracidad brindarle a la víctima los conocimientos necesarios para su toma de decisión respecto a la disposición de su patrimonio. En el primer caso, me refiero a la responsabilidad de la víctima, no se configurará el delito de estafa por cuanto el perjuicio patrimonial es competencia del propio disponente, o sea, de la propia víctima, de haberse agenciado de la información necesaria antes de entregar altas sumas de dinero. En ese extremo, señor magistrado, se desprende que la denunciante Mónica Illesca Ramos conocía que los lotes 10, 11 y 12, ubicados en la manzana A de la urbanización San Juan de Ate, en el distrito de Ate, no solo le pertenecían a la denunciada Rocío María Tahuamán Arias, ello debido a que se afirmó que la citada fémina asistió a su oficina con la intención de negociar las propiedades que tenía a nombre de su madre, quien había fallecido y que por ello solamente había adquirido el 25% de la sucesión intestada.
situación que también pudo ser corroborada al revisar las partidas electrónicas de los lotes de terreno ya mencionados que se habían registrado en mayo del año 2021, esto es muchos meses antes de la firma del contrato, o meses antes de la firma del contrato. La sucesión intestada conformada y se había conformado la sucesión del señor Braulio Tahuamán Reyes y Rocío María Tahuamán Arias. Ella conocía que los 3 lotes no solamente le pertenecían a Rocío María Tahuamán Arias, sino a su padre. No obstante, señor juez, se suscribió un contrato de compra-venta de acciones y derechos en donde de forma general se indicó que el predio en venta se trataba de lote 10, 11 y 12 ubicados en la manzana A de la urbanización San Juan de Ate, sin incorporar en el referido documento a su copropietario, que vendría a ser el señor Braulio Tahuamán, y de quien la señora denunciante tenía pleno conocimiento que también conformaba parte de la propiedad de estos lotes. Y tampoco se precisó que se refería al 25% de derecho y acciones, sino se indicó que se estaba adquiriendo la totalidad de los 3 lotes. Esta falta de claridad, señor magistrado, en el documento civil antes mencionado, también cae en una inconsistencia cuando posterior a ello se suscribe presuntamente el documento a folios 9, en donde se señala que se habría cancelado la suma de $100,000 a cuenta de los terrenos y que el valor era de $410,000, tratativa que en ningún momento se estableció en el contrato inicial y que, conforme hace un momento lo indiqué, tampoco se señaló en la declaración ni en la denuncia de la señora Illesca Ramos, porque recordemos que ella solamente había comprado 25% por el valor de $100,000. En ningún momento se había indicado hasta ahora que lo que adquiría era la totalidad por un valor de $410,000. Al respecto, señor juez, Mónica Yanet Illesca Ramos sostuvo que la razón de esta anotación, que discrepa del documento y discrepa de su denuncia, corresponde a que la venta del terreno total ascendía a la suma de $410,000 y que por ello ya le estaba dando a cuenta $100,000, pero que ella iba a conseguir a un comprador para que adquiera los otros 75%, más aún si tenía un plazo de 90 días, siendo un acuerdo interno, es lo que mencionó. Esto lo podrá verificar a folios 264. Versión que una vez más, señor magistrado, cae en inconsistencia cuando se afirma que el ciudadano David Jesús Carguancho Fretel o al ciudadano antes mencionado se le ofreció en venta los 3 terrenos, a una suma por encima de lo acordado con los propietarios con la finalidad, al parecer, de obtener un mayor margen de ganancia. Advirtiéndose entonces así la presencia de actuaciones de carácter comercial como gerente inmobiliario con la finalidad de obtener ganancias producto de la compra-venta de los terrenos ofrecidos, sin embargo asumiendo también riesgos basados en una pseudo confianza, porque recordemos que incluso ya lo ha mencionado, habían tratos o acuerdos en la interna que no habían sido corroborados o inscritos en el contrato. Ella, de alguna forma, la denunciante asumía ese riesgo basada en esta pseudo confianza por el solo hecho de existir, al parecer, una relación comercial previa por la venta de un vehículo. Esta situación previa, me refiero a la que generó y originó la confianza, tampoco ha sido corroborada en la investigación preparatoria, porque la parte denunciante no nos ha adjuntado documento alguno que corrobore dichas relaciones comerciales o dichas transferencias previas al hecho materia de imputación. Sobre lo antes esgrimido, señor juez, en la parte final, la jurisprudencia ha mencionado lo siguiente. En principio, el comprador del bien, quien participó en la celebración del contrato, a quien se le oculta la ajenidad del mismo, sería la parte agraviada. No obstante, es posible que en un nivel mediato lo sea también el verdadero propietario que no intervino en el contrato de compra-venta ya que se le ocultó su celebración, y aquí sí se sufre el menoscabo del bien jurídico del que es el titular. En otras palabras, en realidad en este caso, el agraviado vendría a ser el señor David Jesús Carguachuco Fretel, que fue la persona que al finalmente se le vendieron los 3 lotes de terreno, el 10, 11 y 2. Sin embargo, la norma y la jurisprudencia ha señalado que también podría corresponderle a quien habría adquirido previamente. Bajo ese análisis, cabe tener en cuenta que se recibió la declaración del señor David Jesús Carguachuco Fretel, a folio 105, y este sujeto lo que refirió fue lo siguiente, que sí conoce a la señora investigada Rocío María Tahuamán Arias, quien fue quien le vendió los lotes 10, 11 y 12 ubicados en la manzana A de la urbanización San Juan de Ate, precisando que fue un sectorista del banco Scotiabank quien le ayudó a buscar los terrenos. Y cuando íbamos por la calle con el secretario del sectorista, a quien conocía como Pepe, le dijo que había un letrero donde había un número telefónico. Entonces llamaron inmediatamente, la señora Rocío les contestó y pudieron contactarse. Agregó también el señor Carguachuco Fretel
que previo a la adquisición de los terrenos no tenía conocimiento de las tratativas existentes entre la señora Mónica Illesca Ramos con la constructora Illesca. O perdón, entre la persona de Atahuamán Arias con la constructora Illesca. Más aún, se afirmó no conocer a la parte denunciante, esto es, a la señora Illesca Ramos. Circunstancia por la cual el sujeto pasivo o comprador del bien nunca fue o habría sido inducido a error mediante engaño, ello a pesar de que la denunciante pudo haberle informado de los acuerdos comerciales que tenía con la denunciada en su calidad de agente inmobiliario. En otras palabras, David Jesús Carhuachuco Fretel compró los 3 lotes basándose en lo que decía la partida registral y en lo que le informó la señora Atahuamán Arias, a pesar de que la señora Mónica Illesca Ramos sabía que habían otras tratativas internas que en ningún momento le puso en conocimiento para que él pudiera tomar una mejor decisión. Entendiéndose así, la señora Illesca Ramos prefirió no trasladar la información con fines de no perjudicar la posible ganancia que iba a obtener de esta transacción comercial. La postura asumida entonces, señor magistrado, por este despacho hasta ahora es la de la existencia de una relación de carácter extrapenal que debe ser resuelta en la vía pertinente y que no es la del derecho penal, considerando además que la señora Mónica Yanet Illesca Ramos indicó que para la venta de los terrenos materia de litis tuvo el apoyo del señor Bernal Iván Ortiz Evangelista, un corredor, quien trabaja de manera independiente y que su colega José Ríos Medrano son quienes consiguieron al cliente y luego de ello se lo transmitió a la señora Rossi. Esto lo podremos verificar a folios 264. De esta versión se verifican las gestiones que se realizaron para la compra-venta de la totalidad de los lotes, pero tampoco se pudo detallar con mayor precisión, toda vez que a pesar de que había sido debida y oportunamente citado en varias oportunidades el señor Bernal Iván Ortiz Evangelista, que es el contacto de la denunciante, de la señora Illesca Ramos, este señor no cumplió en concurrir a las citaciones remitidas por el Ministerio Público, a pesar de que se le notificó, a pesar de que se le llamó y que era un testigo ofrecido por la parte denunciante. No hubo tampoco la posibilidad de que la parte denunciante coadyuve a que el señor Ortiz Evangelista participe de la investigación y pueda esclarecer un poco más los hechos. No obstante, señor juez, sí acudió a rendir la declaración el señor testigo José Guillermo Ríos Medrano, también propuesto por la parte denunciante, conforme se desprende a folios 538 a 542. Y este testigo, ¿qué dijo? Dijo lo siguiente: yo como estoy encargado de buscar terreno, es que contacté al señor Iván Ortiz para decirle que necesito un terreno para mi cliente que tengo en el banco Scotiabank, siendo el nombre de el señor Carhuachuco, agregando que luego de requerir la documentación, la trasladó a su amigo de apellido José Calla, quien como encargado del banco se encargó también de verificar los documentos y señalar que todo estaba conforme debido a que el nombre del vendedor coincidía con el propietario registral, versión que no se corresponde a lo informado por la denunciante, más aún si el agente del banco Scotiabank o el señor David Carhuachuco nunca se reunió con dicha denunciante. Recordemos que la señora denunciante, Mónica Illesca Ramos, indicó que ella como gerente general de la empresa denunciante iba a hacer las gestiones para vender estos 3 lotes. Pero de la declaración del señor Ríos Medrano en ninguna parte refiere que él haya tenido coordinaciones con la empresa constructora Illesca, sino por el contrario, con quien tuvo comunicación o contacto era con, al parecer, un intermediario, que era el señor Iván Ortiz, que, reitero, nunca se acercó a brindar su declaración. Este actuar informal, señor magistrado, que habría ocasionado que las gestiones emprendidas no concluyeran conforme a lo esperado, se habrían ocasionado justamente por esta posición, esta posibilidad o posición asumida por las partes de no transigir de forma directa, sino a través de intermediarios, sin que ello sea ajeno tampoco al trabajo propiamente de los agentes inmobiliarios, de acuerdo a lo señalado por el señor testigo José Ríos Medrano, cuando expresó que esto es común, que no es posible a veces que las partes directamente transijan los términos de los contratos, sino utilizan a intermediarios. E incluso, respecto a lo que había pasado, ¿qué dijo él? Dijo, una vez que ya se entera de lo sucedido y que lo dejaron de lado, él señaló y se dijo a sí mismo: caballero nomás, me di la vuelta y me sirve de experiencia. Agregó que eso es parte del negocio, que no era la primera vez que le sucedía, refiriéndose al hecho
de que a las finales la transacción se hizo de manera directa y dejaron de lado a los intermediarios. Claro está que ahí él perdía su comisión. Sin embargo, reitero, era propio de su función como corredor de agente inmobiliario asumir ese riesgo. En esta etapa del análisis, señor magistrado, es menester evaluar los mensajes también que fueron enviados entre la denunciante Mónica Illesca Ramos y la denunciada Rocío María Tahuamán Arias, obrante a folio 117 en adelante, en donde claramente se desprende una conversación referida a una denominada gestión inmobiliaria que habría realizado la presunta agraviada, iniciando con los envíos de las partidas registrales de los predios con fecha 3 de mayo de 2021 y continuando desde el 3 de agosto del año 2021, desconociéndose qué tipo de conversación se habría mantenido durante el mes de julio del año 2021, porque del 3 de mayo al 3 de agosto pasó más de un mes y esa información no fue remitida a este despacho. Periodo de tiempo fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque justamente, señor magistrado, en ese mes se suscribió el contrato de compra-venta. Y sobre ese mes no hay ninguna conversación que haya sido trasladada por parte de la señora denunciante. No obstante, de la lectura de todos los mensajes se extrae conversaciones amenas referidas a la compra-venta de los 3 lotes, sin que en ningún momento se traslade alguna queja o requerimiento de la señora Illesca Ramos sobre el tema referido a la inscripción o entrega de partida de escritura pública de los bienes que ella había adquirido. Y de allí entendemos claramente, señor magistrado, que la idea no era que la señora Mónica Illesca Ramos se quede con el 25% que estaba gestionando, sino la idea era que ella gestione la compra-venta y de esa compra-venta obtenga una ganancia. Por su parte, la denunciada Rocío María Tahuamán Arias ha negado los cargos, sosteniendo que en principio dice que habría sido un negocio con la señora Mónica Illesca, pero como pasaba el tiempo y le exigía el pago del negocio, el 25%, pero como nunca se dio porque no tenía dinero, entonces luego seguimos hablando normal, después de que me dijo que no había dinero y quedó en nada, seguimos conversando y es ahí donde me ayuda con los documentos, conforme se verifica folio 212. No reconociendo el documento en donde se le consignó $100,000 de adelanto por la compra de los terrenos valorizados en 410,000, motivo por el cual se dispuso llevar a cabo una pericia grafotécnica y dactiloscópica por medio de la Oficina de Peritaje del Ministerio Público. Sin embargo, señor juez, a pesar de las gestiones realizadas por este despacho y habiendo tomado juramento al perito oficial con fecha 12 de julio de 2023, no se pudo obtener estas pericias dentro del plazo de la investigación preparatoria. Se reiteraron los oficios al señor perito, pero por razones que se expusieron en su oportunidad por la oficina de peritaje, el documento llegó posterior a la conclusión de la investigación preparatoria y que oportunamente hemos hecho llegar también a su digno despacho y corrió traslado a las partes procesales. No obstante ello, señor juez, sin perjuicio de lo ya mencionado, que no se tenía en su momento este informe, sin embargo, la parte denunciante y en sí las partes, ambas partes tenían la posibilidad de ejercer su derecho mediante la realización de pericias de parte. Sin embargo, el único de los sujetos que realizó esta diligencia fue la parte investigada, que presentó un informe pericial de grafotecnia 044-2023 a folios 363, suscrito por el perito Augusto Fernando Arbaiza Ramírez, en donde se concluyó que el recibo de entrega de dinero presentaba características de haber sido firmado en blanco, informe que fuera rebatido en su momento por el perito Raúl David Lavado León, quien mediante documento obrante a folios 465 sostuvo que este informe 044 no se habría empleado para el informe un estudio de intersección de trazos o cruce de trazos, por lo que el informe de parte carecería de fundamento técnico científico, omitiendo pronunciarse si la firma y la huella obrante en el documento en análisis le correspondía o no a la denunciada Rocío María Tahuamán Arias. Porque, señor juez, lo importante hasta ese momento era saber si las huellas y si el documento le correspondía o había sido firmado por la señora Tahuamán Arias. Sin embargo, dicha información no pudo ser también abarcada por el perito Lavado León, permaneciendo hasta ese momento la incertidumbre en ese extremo. También, continuando con el análisis, se tiene claro que el delito de estelionato requiere que el sujeto activo venda un bien ajeno. Sobre este elemento normativo de auto se desprende el oficio 17366-2022 UNAR, a folio 5983, en donde se adjuntó las partidas registrales 1997-0275
1997-0277 y 1997-0278, correspondiente a los predios ubicados en la manzana A, lote 10, 11 y 12 de la urbanización San Juan de Ate, en el distrito de Ate, respectivamente, verificándose que los mismos le pertenecían a Braulio Atahuamán Reyes y Rocío María Atahuamán Arias, sujetos que fueron quienes trasladaron las propiedades en compra-venta a la Corporación Carhuachuco SAC, representada por David Jesús Carhuachuco Fretel, sin presentar observación alguna a la citada transacción. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha señalado, como ya he mencionado hace un momento, que es posible a un nivel inmediato que el agraviado sea también el verdadero propietario, quien no intervino en el contrato de compra-venta cuya celebración se le habría ocultado. Sin embargo, señor juez, en el presente caso, en primer lugar, se ha determinado que se trataría de actos de una gestión inmobiliaria de carácter extrapenal, y en segundo lugar, no se tiene certeza del perfeccionamiento del contrato de compra-venta, ello por no verificarse la cancelación del dinero pactado y la obligación en específico a cumplirse. No se precisa el porcentaje de acciones adquiridas, además de entrar en contradicción con el presunto documento de cancelación, haciendo referencia a este contrato de compra-venta el que se presentó inicialmente por la denunciante, en donde, como ya hemos hecho un análisis, no precisa, reitero, el porcentaje de acciones adquiridas, hace referencia a los 3 lotes únicamente, lo cual se contradice con la declaración de la denunciante, y además también entra en contradicción con el presunto documento de cancelación, porque el siguiente documento dice que se canceló la suma de $100,000 por los 3 lotes, cuando en realidad era otro monto en el que se había pactado la compra-venta. Por último, señor magistrado, para ir concluyendo con nuestra argumentación, se debe tener en cuenta que para la consumación del presente delito se requiere de un perjuicio, lo que se produce en el momento en que se paga por lo que se compra. Sobre el particular se requirió a la parte denunciante acredite la preexistencia del dinero empleado para la cancelación de los bienes inmuebles presuntamente adquiridos. Hacemos referencia a la preexistencia de estos $100,000 americanos. Ello a fin de cotejarlo con las diferentes versiones recibidas durante el desarrollo de las diligencias, tanto preliminar como preparatoria. Por tanto, se entregó a este despacho solamente copia legalizada de un contrato preparatorio de compra-venta respecto a una promesa de compra-venta de predios ubicados en el distrito de Ate por un plazo de 60 días, sin poder determinarse, señor magistrado, el cumplimiento o perfeccionamiento de dicho acto jurídico. En otras palabras, durante el tiempo de las diligencias, nunca se pudo corroborar si el contrato al que hacía referencia la parte denunciante, de donde habría obtenido el dinero, se perfeccionó o no. Solamente se nos presentó una promesa de compra-venta. Más aún si el mismo se realizó en septiembre del año 2020, esto es 10 meses antes de los hechos denunciados, no advirtiéndose retiros de dinero por sumas similares a los $100,000 durante el mes de julio del año 2021, fecha en que se suscribió el contrato de compra-venta y se habría entregado los $100,000 americanos, conforme se desprende, señor juez, del reporte de ingresos y egresos por los años 2020-2021, a folio 169 que presentó la parte denunciante, razón por la cual, reiteramos, no había certeza de este perjuicio ocasionado. En ese sentido, y en mérito a los fundamentos y elementos recabados en este estadio, nos encontramos frente a un hecho que no ha sido corroborado de manera fehaciente en cuanto a la otrora imputación del delito de defraudación y estelionato, debido a la carencia e insuficiencia de elementos de convicción que permitan acreditar la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, razones por las cuales, conforme lo estableció en el artículo 344, inciso 2, en el apartado D, no existiría razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, o no hay elementos, en este caso, de convicción suficientes para solicitar fundadamente un enjuiciamiento de la imputada, motivo por el cual reiteramos nuestro requerimiento de sobreseimiento, señor magistrado. Es todo por cuanto debo informar. Ok, perfecto, señor fiscal. Muchas gracias por la exposición. Listo, doctor. Entonces vamos a comenzar con las partes. A ver, primero vamos a comenzar con la defensa de la parte investigada, teniendo en cuenta que no existe, bueno, ¿qué es lo que es? Que se adhiera al requerimiento fiscal. Sí, oposición, ¿dónde está? Perdón. Sí, se adhiera al requerimiento fiscal. Ok, defensa de la parte investigada, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. Esta defensa reitera la adhesión a los argumentos expuestos por el Ministerio Público. Sin embargo, deseo agregar
para complementar y de forma sucinta. En el contrato, que ahora foja 7 y 8, en la cláusula tercera, signa pues que, entre otros, el saldo de $20,000 será cancelado a los 90 días hábiles. Fecha 2 de julio de 2021. O sea que si tenían 90 días hábiles, lo hicieron supuestamente a los 24 días. Sin embargo, el recibo que ahora foja 9, donde entre otros no consigna pues la huella de las partes y también está cuestionado. Este recibo, que no es reconocido por mi cliente, tiene fecha 26 de julio de 2021, foja 9. Sin embargo, es contradecido por la carta notarial que obra a foja 37 al 40. En estas dos cartas, que son dirigidas a mi cliente en dos direcciones, que mi cliente tampoco nunca lo recepcionó, señor magistrado, en el punto tercero, esta carta notarial tiene fecha 12 de noviembre de 2021, o sea, 4 meses después del recibo supuestamente cancelado el saldo. ¿Qué dice el punto tercero? Que en el aludido contrato se estableció un plazo prudencial de 90 días para la cancelación del saldo pendiente. En tal sentido, le hago de su conocimiento que mi representada está en condiciones de cumplir con todas sus obligaciones en los términos que han sido pactados en el contrato. ¿Qué concluye esto? Que este recibo nunca fue firmada ni impuesta su impresión digital mi cliente, y es falso. Acá se contradice. Por un lado, refiere pues que se canceló el saldo de $20,000, no hay $20,000, viene pues, a valor soles, más de 100,000 soles. Se va a entregar una suma literaria sin preguntar o sin quedar que la forma como se iba a hacer la transferencia literaria, un cheque de gerencia u otro. No. Por lo tanto, acá se acredita que nunca hubo pago. Señor magistrado, la casación 4076-2019 Junín, el peruano 0502-2021. Si bien es cierto que acá estoy abordando o siguiendo la vía extrapenal, signa pues que debe tenerse en consideración que debe haber una aproximación entre la verdad jurídica y la verdad real. Pero la aproximación entre estas dos verdades es que haya, pues, el pago. Pero tanto en el contrato como ese recibo y como la carta notarial que lo desmiente, no hubo pago. Y eso lo sabe perfectamente la presunta agraviada. Señor magistrado, la denuncia ha sido interpuesta el día 6 de junio del año 2022, o sea, aproximadamente después de un año, de los supuestos hechos del contrato y del recibo. También ha existido la investigación entre la preliminar y preparatoria aproximadamente 2 años. Se han emitido 26 providencias. Y siendo en la providencia 25, recién la presunta agraviada hace mención a 2 corredores, siendo el principal el corredor Iván Ortiz Macalista, a quien se le ha notificado 2 veces e inconcurrió. Eso está a foja 396 y a foja 523. Y concurrió. También la representante de Constructora Illesca hace mención en su segunda declaración
que dice que tiene mensaje de texto y de WhatsApp de la conversación con el comprador, actual titular del predio, Carhuachuco, Pretel. Lo hace mención, sin embargo, nunca los expuso. E incluso el señor Mental Ministerio Público, atiradamente, sometió a condición a la ampliación de la declaración del nuevo propietario, Carhuachuco Pretel, siempre y cuando la supuesta agraviada, pues, exponga o exhiba estas conversaciones por mensaje de texto o de WhatsApp. ¿Qué concluye eso? Que nunca hubo un contrato por los 3 lotes de terreno en su totalidad. Y prácticamente queda concluida que la conducta es atípica en lo concerniente al numeral 344, perdón, artículo 344, numeral 2, párrafo B. Con respecto al parágrafo D, que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos en la investigación. Es cierto. La juramentación de perito se hizo en julio del año 2023. Se le dio 30 días hábiles. ¿Cuándo ha llegado a la Fiscalía ese informe pericial? Después de 9 meses. Y que ahora la presunta agraviada pretende, pues, pretende que su despacho devuelva la carpeta para que se actúe ese medio probatorio. Eso es algo irrazonable. Sin embargo, quiero concluir que mi cliente es inocente y está sometido a una investigación por un plazo adicional que está solicitando la parte agraviada, es irrazonable. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Defensa de la parte agraviada. Con su venia, señor magistrado, he escuchado de manera muy atenta el alegato de defensa del representante del Ministerio Público, el requerimiento de sobreseimiento, y conforme ya lo hemos expresado, esta parte se opone al requerimiento de sobreseimiento que se ha formulado. Es así, señor magistrado, que de conformidad con lo que establece el artículo 345, inciso 2 del cuerpo legal normativo vigente, la defensa formula oposición al requerimiento fiscal porque ésta no ha cumplido con su función, en este caso acorde al principio de objetividad que le demanda, que le impone recopilar todos los elementos de convicción en relación al núcleo de la imputación. Y segundo, atendiendo al principio de progresividad de la investigación conforme la doctrina y el propio representante del Ministerio Público en todas sus decisiones consolidadas nos ha señalado que la investigación está sujeta al principio de progresividad. De manera que el Ministerio Público no ha cumplido con su función. Ahora bien, en relación al sobreseimiento, conforme hemos escuchado el relato, el Ministerio Público no nos ha señalado la normativa procesal en concreto a través de la cual ampara su pretensión de requerimiento de sobreseimiento. Y de ello, en todo caso, vamos a coger de lo que está en su escrito. Nos ha señalado que al amparo del artículo 344, inciso 2, literal B y literal D. En el literal B se nos señala que el hecho imputado no es típico y en el literal D
no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficiente para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Pero acá no la ha desarrollado. ¿Cuál es el fundamento legal por la cual solicita el sobreseimiento? En relación al inciso B del artículo 344, si hacemos un examen exegético de la normativa, se señala que en este inciso el sobreseimiento procede cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Y acorde a la normativa que lo estamos glosando, señor magistrado, ahí se establece 4 supuestos. El hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación, o concurre una causa de inculpabilidad, o concurre una causa de no punibilidad. El Ministerio Público no nos ha señalado cuál es ahora en concreto, simplemente dice es una relación extrapenal, pero susténtelo, señor. ¿Cuál es la normativa procesal que ampara su requerimiento de sobreseimiento? Y nosotros podemos entender de la narración que nos está señalando que esta es una relación extrapenal que para el representante del Ministerio Público el hecho imputado no sería típico. Ojo, no sería típico, y desde esa perspectiva se entiende que el hecho sí se ha realizado, pero que no es típico, pero no se ajusta, porque no se ajusta a los elementos objetivos y subjetivos que describe el tipo penal. Pero sin embargo nos dice, ¿no? No tenemos la certeza. Entonces, ¿por qué invocas el tipo penal si no tienes la certeza? Porque si nos dice que el hecho no es típico, entonces el hecho existe. Ahora demuéstrele usted que no es típico. Y esa es otra la situación. Por eso consideramos que más que una interpretación errada y alegato de defensa, no cumple con el principio de objetividad el requerimiento fiscal. Nos remitimos, señor, al itinerario. Al formularse la denuncia inicial contra la señora Rocío Atamamán Arias, en el petitorio de la denuncia se señala que se formula la denuncia por los presuntos delitos de estafa y estelionato. O sea, que éstas se habrían producido en concurrencia, en concurso real. Y el Ministerio Público, al evaluar la denuncia, no señala por qué no concurre estafa y por qué sí estelionato. O sea, por qué no calificó de manera adecuada la denuncia formulada. Y es responsabilidad del Ministerio Público atender la incriminación que formula, en este caso, el denunciante. Y no se ha pronunciado sobre este extremo. Muy extraño, obviamente. Además, señor, se consideró que los hechos descritos configuraban un concurso real. Y así está formulado en la denuncia. Ya los hechos lo ha señalado el Ministerio Público. Pero se ha abocado a hacer una interpretación de acuerdo presuntamente, supuestamente, al acuerdo plenario 2 del 2005, una interpretación errónea, porque no va al núcleo de la imputación, porque el núcleo de la imputación es el uso del engaño por parte de la señora Rocío Atamamán Arias para lograr el despojo patrimonial de los $100,000, señor. Pero se va por la tangente, no, la señora dijo que era los 400, que es la tangente. Vaya usted al núcleo de la imputación, señor fiscal. Usted no se vaya por las ramas. ¿Se logró o no con el engaño el despojo patrimonial de los $100,000? Pero sin embargo hace un examen del material probatorio, supuestamente. Pero si nos fijamos el contrato privado de compra-venta de acciones y derechos, que no lo analice el Ministerio Público. O está analizando la incriminación que se formuló o hace un alegato de defensa. Creo que la función del Ministerio Público, de acuerdo al principio de objetividad, es investigar el núcleo de la imputación. Señor, en el contrato de compra-venta, en su primera cláusula, dice que la vendedora es copropietaria de los lotes 10, 11 y 12. Copropietaria, quiere decir que hay otros propietarios, señor. Debe de entenderlo eso claramente. Segundo, que la vendedora da en venta real y enajenación perpetua sus acciones y derechos. Pero dice, ¿por qué no se incorporó al padre? Señor, tome lecciones de derecho civil.
Un propietario puede vender sus acciones y derechos y el otro no. Eso está permitido en la legislación civil, señor. Pero sin embargo ahora no dice por qué no se incorporó al otro. Está contraviniendo, ese razonamiento es contrario a toda la normativa civil. Por eso decimos no va al núcleo de la imputación. Además, en la cláusula tercera dice las acciones y derechos de la señora ascienden a la suma de $100,000. ¿O no lo ha leído? Abajo dice que no está sujeto a ningún tipo de gravamen. La quinta cláusula claramente dice, señor, que ese es el precio que corresponde a su 25%. Y en la cláusula sexta dice, declara que se encuentra al día con el impuesto predial. Y en la cláusula 7, que los gastos que irroen en la escritura pública corre a cuenta de la compradora. Ese es el contrato, señor, que usted tiene que analizar, que son los $100,000 y es el núcleo de la imputación. ¿Por qué se va por la tangente? Ahora dice, no hay certeza, señor, de que se haya entregado los $100,000 porque en el recibo dice, el recibo está claro. Se le entrega $100,000. Ahora, con su puño y letra, la señora Rocío dice, sí, $100,000 cancelados en adelanto de la compra del terreno, claro. Y ahora dice el costo total, o sea, de los 3 lotes, va a ser 400,000. Pero de sus acciones y derechos de ella, recibió 100,000. Y 400,000 la recibirá pues con el otro concurrente propietario de las acciones y derechos. ¿No lo entendió eso? Entonces el Ministerio Público ha sido una interpretación errónea fuera de sus atribuciones, porque al final, señor magistrado, la valoración probatoria, ojo, la valoración probatoria es una función específica del órgano enjuiciador, en este caso del juez, y se toma las atribuciones del juez y hace una interpretación errónea, lo cual, señor, no se condice con el núcleo de la imputación que se ha formulado. Desde esa perspectiva, entendemos que hay un análisis erróneo y todo está narrando los fundamentos de hecho de la denuncia. Y ya nos ha narrado del apartado fáctico en comento, se aprecia claramente que la denunciada Rocío María Tahuamán Arias se ha valido del ardid y ha fomentado el engaño en la cual ha tenido a mi defendida bajo el argumento de la venta del 25% de sus acciones y derechos. Desde esa perspectiva se tiene que se configure el delito de estafa, pues señor, porque ha logrado el despojo patrimonial de los $100,000 con el ardid y el engaño, y eso es estafa. Y la larga jurisprudencia lo señala, y hay una consolidada jurisprudencia de que efectivamente cuando se vale del ardid y del engaño, antes del incumplimiento contractual para lograr el despojo, es estafa, señor. Las lecciones de derecho penal para incluso el alumno del primer año de la Facultad de Derecho claramente lo entiende. Cuando esto se ha dado antes del incumplimiento contractual es estafa. ¿Y por qué no se consideró en la formalización de la investigación preparatoria? Claro, el fiscal, de acuerdo a la normativa procesal, tiene la potestad incluso, luego de culminada la investigación preparatoria, sin modificar los hechos, respetando la inmutabilidad de los hechos, proponer alternativamente una calificación jurídica. Y entendíamos que lo iba a hacer así, pero su razonamiento erróneo e interpretativo lleva a solicitar en el incumpliendo sus funciones, que más adelante lo veremos también, y se pondrá en conocimiento del órgano de control interno y de la Junta Nacional de Justicia, a fin de que se evalúe ese tipo de interpretación respecto a sus funciones, señor. Desde esa perspectiva debemos entender el realizar el ofrecimiento de venta del 25% de sus acciones y derechos que le corresponde, así como firmar el contrato y mantener a los agraviados en ese estado mental para luego disponer del bien a otra persona, definitivamente implica el uso del artificio y del engaño a fin de lograr el despojo patrimonial de los agraviados. Desde esa perspectiva, el representante del Ministerio Público ha errado incluso, señor magistrado,
en la calificación jurídica del núcleo de la incriminación que se le ha formulado. Sin embargo, nos dice, siendo la finalidad de determinar la posible responsabilidad, y lo ha glosado, lo ha planteado nuevamente, hace un análisis del erróneo del acuerdo plenario 2 del 2005 y nos dice claramente, las reglas del proceso penal, la función de valoración, señor, y conforme va consolidando la Corte Suprema en su jurisprudencia, tiene que hacerse primero de manera individual y luego de manera conjunta. Entonces, ¿qué valoración probatoria a la que ha ingresado y no es su función del Ministerio Público ha realizado? Tiene que analizar cada uno de los elementos de convicción, la fiabilidad de cada uno de ellos, señor, y luego el conjunto, pero yendo al núcleo de la imputación. Usted no está haciendo alegato de defensa. Usted está ya investigando un hecho criminal, porque es la potestad que la Constitución y la ley le ha requerido, que usted debe de perseguir el delito. Desde esa perspectiva dice, motivo por el cual no se produce en el representante del Ministerio Público certeza de la entrega del dinero. Y dice, no había la pericia, y la pericia oficial, señor, se dispuso dentro del periodo de la investigación preparatoria. Se tomó juramento dentro del periodo de vigencia de la investigación preparatoria. Que los resultados hayan llegado después no lo inutiliza la validez de la pericia, señor. Puede ser una responsabilidad funcional y administrativa del fiscal de no haber usado los apremios de ley que la propia ley le faculta, pero no lo inutiliza. Y ahí dice claramente que la firma y la huella digital le pertenece a la señora Rocío Ataomán Arias. Y las reglas de la experiencia dice que nadie firma un documento sin previamente haberlo leído. Y tiene instrucción superior la señora. No es analfabeta, nos está diciendo que tiene instrucción superior. Y usted no ha evaluado, señor, de que esa pericia oficial tiene una conclusión clara y que usted lo solicitó dentro de la investigación preparatoria y por lo tanto es válida su incorporación al proceso. No se puede inutilizar porque llegó, como dice el colega de la defensa, 9 meses después. Eso no es el problema. Es plenamente válido desde esa perspectiva. Entonces, ¿cómo que no es típico el hecho? ¿Cómo que no se ha consumado el hecho? Dice, postula el hecho no es típico por la presunta valoración que hace. Pero es incongruente en su razonamiento. No dice el hecho no es típico, pero dice no hay certeza de que haya recibido el hecho. Ahora bien, sobre la presencia del ardid y del engaño para lograr el despojo patrimonial, la Corte Suprema, en cumplimiento de su función nomofiláctica, en la casación 461-2016 Arequipa, nos ha señalado las reglas de interpretación e incumplimiento de esa función. Y ahí señala la relación entre el delito de estafa y el estelionato. Y acá creo que también hay que tomar, obviamente, ¿no? Las audiencias orales en el proceso penal nos van dando también lecciones de derecho penal que vamos aprendiendo. Y ahí nos dice, la relación entre el delito de estafa y el de estelionato es que ambos son especies del género defraudación, regulados en el capítulo 5 que comprende los artículos 196 estafa y 196A estafa agravada y 197 defraudación bajo la denominación estafa y otras defraudaciones. En ese sentido, los supuestos especiales de defraudación tienen sus propios elementos típicos que no necesariamente coincidirán con todo el íter defraudatorio establecido para el delito de estafa. Y acá dice, el sujeto pasivo en principio es el comprador del bien que participó en la celebración del contrato de compra-venta, o sea, la constructora inmobiliaria Illescas, pues, a quien se le oculta la ajenidad del mismo. No obstante, es posible que en un nivel inmediato lo sea también el verdadero propietario que no intervino en el contrato de compra-venta, ya que se le ocultó la celebración de dicho contrato. Entonces, señor, está clarito las lecciones que nos da la Corte Suprema, que ahí se ha consumado dos delitos, estafa y estelionato.
Eso es lo que ha ocurrido. Y a esto debemos agregar que el representante del Ministerio Público no ha establecido la diferencia entre el delito de estafa y el incumplimiento contractual, que era su obligación si está solicitando el sobreseimiento. ¿En qué caso se da estafa o estelionato y en qué caso es incumplimiento contractual? Porque usted nos está diciendo está en el ámbito extrapenal. Demuéstrelo, pues, señor. Analice la norma. Y ahí nos dice, la Corte Suprema, cumpliendo justamente su función uniformizadora de la jurisprudencia, en el recurso de nulidad 937-2021 Lima, señala claramente la línea para diferenciarlo. Dice, quinto, cabe puntualizar que una clase de engaño típico se configura en la conducta de quien se sitúa en el seno de una relación contractual, sin expresar nada exactamente falso, pero ocultando su intención inicial de no actuar como la relación lo exige, como contratante, y defraudar en definitiva a otro, engaño implícito y pragmático. Y acá lo más importante, señor, la línea divisoria entre la estafa y el incumplimiento contractual se da en el momento de la aparición de la voluntad de incumplir la prestación convenida. Si el ánimo de incumplir existía ab initio, habrá estafa. ¿Y en qué momento se dio el ánimo de despojar de los $100,000 antes del cumplimiento contractual? Eso es estafa, señor. Y nos dice, si surge con posterioridad, no. El engaño implícito, por lo demás, debe ir acompañado de un siquiera sea mínimo engaño explícito. Entonces, ahí está la línea divisoria, señor. ¿En qué momento se dio ese ardid y el engaño? ¿Antes del cumplimiento contractual o después? Y acá fue antes. Esa es estafa. Ahí está la línea divisoria. ¿Qué cosa ha analizado el Ministerio Público para decirnos está en el ámbito extracontractual? Y esto, señor, nos enseñan en las primeras lecciones de la Facultad de Derecho. Y no podemos decir entonces no hay certeza en el representante del Ministerio Público. Lo que pasa es que no ha analizado. Ahora bien, si bien es cierto, no lo ha oralizado, pero está en su requerimiento. Nos dice también, invoque el inciso D del artículo 344 y debemos precisar que respecto a la aplicación de este supuesto legal, el representante del Ministerio Público se ha olvidado de analizarlo. Y el artículo en comento señala, señor, el sobreseimiento procede cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. El colega de la defensa que se ha adherido al requerimiento del fiscal se ha inclinado por este apartado, pero él coge lo que dice el representante del Ministerio Público. Nos dice, no, la pericia oficial llegó 9 meses después y por lo tanto considera a su parecer que es inutilizable. Entonces, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, que fue otro de los fundamentos esbozados por el representante del Ministerio Público. El articulado establece 2 supuestos que deben de concurrir, pero ojo, copulativamente. Ya la Corte Suprema, en el 12º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, pronunció el Acuerdo Plenario 7 del 2023, del 28 de noviembre del 2023, justamente donde analiza el articulado en comento y nos dice que estos 2 supuestos tienen que concurrir copulativamente y hay que analizarlo. ¿Por qué razón no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación? ¿Cuál es el fundamento, la razón? El colega de la defensa dice, como la pericia oficial llegó después, ya no se puede incorporar. Errado. Porque la petición de esa pericia fue dentro de la etapa de investigación preparatoria. La juramentación del perito dentro de la etapa de la investigación preparatoria. Que haya llegado después no lo inutiliza. Y ya lo dijo la Corte Suprema, señor. En todo caso, es responsabilidad funcional del representante del Ministerio Público de no haber usado los apremios que la ley le establece a fin de hacer cumplir dentro del plazo
estipulado y razonable las diligencias necesarias para esclarecer el hecho. Y eso obviamente tendremos que ponerlo en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia y del órgano de control interno, porque el representante del Ministerio Público debe de cumplir su función. Y para eso todos pagamos, ¿no? Para eso el Estado asume la responsabilidad de colocar al personal competente. Y también nos dice, no haya elementos de convicción suficientes. ¿Cuál? Nos ha dicho, ¿no? Solo tenemos el contrato de compra-venta, pero no ha acreditado la preexistencia del dinero. Por eso no tenemos la certeza. Pero, señor, la falta, incluso nos ha dicho, no, sí, tenemos un contrato que nos ha adjuntado un contrato de promesa de compra-venta, señor. ¿Y la promesa de compra-venta no tiene validez? La normativa civil establece, señor, que los contratos preparatorios son netamente válidos, salvo que haya resuelto por las partes. Y ese contrato ha sido resuelto por las partes. No, entonces es válido, pues, señor. Y dice, no se ha perfeccionado. ¿Qué es el perfeccionamiento, señor, de un contrato? El perfeccionamiento es cumplir con elevarlo a escritura pública y luego inscribirlo en los registros públicos. Pero, señor, una errada interpretación. ¿En qué momento se constituye el derecho? El derecho se constituye en el momento en que tú suscribes el contrato privado. Ya se constituyó tu derecho. Y ahora formalizarlo es declarar ese derecho. Declararlo por problemas de seguridad jurídica. Pero eso niega que haya constituido tu derecho. No. El punto que marca, señor, la constitución del derecho es cuando las partes acuerdan y lo plasman documentariamente. Y por lo tanto ese contrato preparatorio constituyó el derecho. Y eso no ha sido resuelto. O demuéstrenos usted que fue resuelto o que no es válido. Entonces, ese es un elemento de convicción suficiente, señor. No le genera certeza, hay que tomar lecciones de derecho civil. Y más, la falta de acreditación de la preexistencia de un objeto no puede fundamentar un pedido de archivo fiscal o un sobreseimiento por la causal de atipicidad, en tanto que, como se ha dicho, no se trata de un elemento del tipo penal, señor, sino que más bien tiene que ver con el ámbito de la prueba. Entonces entendemos, señor magistrado, que hay una errónea interpretación. ¿Estamos viendo el ámbito de la prueba o estamos viendo el elemento del tipo penal? Para el fiscal es el elemento del tipo penal. Y ojo, es fiscal penal. Especializado, ¿no? Obviamente. Por lo que, de encontrarnos ante la falta de acreditación de la existencia previa de la cosa, estaremos ante un supuesto de insuficiencia o déficit de elemento de convicción o de prueba. Ojo, según la etapa, por eso nos dice, la investigación fiscal se rige por el principio de progresividad, pues, señor. Y ahí tiene usted, por último, la pericia, pues, donde dice, sí, la firma y la huella es de la señora Rocío. Y la pregunta concreta es, ¿alguien firma? Y teniendo instrucción superior, ¿alguien firma, señor, un documento sin haber recibido el dinero? Las máximas de la experiencia, señor. Las reglas de la lógica. Eso no es posible. Entonces, señor, los elementos del tipo penal lo encontramos en la propia redacción normativa del delito. Desde esa perspectiva, señor magistrado, consideramos errónea el pedido de requerimiento de sobreseimiento formulado por el Ministerio Público. Además, señor, de conformidad con el numeral 1 y 2 del artículo 345 del Código Procesal Penal y el numeral 5 del 346 del Código Objetivo, nos dice, el juez de la investigación preparatoria en el supuesto del numeral 2 del artículo anterior, si lo considera admisible y fundado, dispondrá la realización de una investigación suplementaria, indicando el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar. Cumpliendo el trámite, no procede oposición. Bien, señor. Al amparo de ello,
solicitamos a la honorable judicatura ordene la investigación suplementaria, haciendo uso de la normativa procesal, para lo cual vamos a solicitar la realización de actos de investigación adicionales. Y una de ellas, obviamente, es la ampliación de la declaración indagatoria de Rocío María Atahuamán Arias. ¿Cuál es el objeto? A fin de que se le ponga en conocimiento la formulación de los cargos respecto a la comisión del delito de estafa y ejerza su derecho de defensa. Ojo, se está manteniendo la inmutabilidad de los hechos que se han narrado. Solamente se le está poniendo en conocimiento la calificación jurídica de los hechos que desde un inicio se planteó en la formulación de la denuncia y al calificarla ni siquiera fue interpretada por el representante del Ministerio Público. Segundo, la declaración de Bernal Ortiz Evangelista, Bernal Iván Ortiz Evangelista. ¿Cuál es el objeto? Brinde la información de la forma cómo lograron contactar al señor David Caruachuco Fretel, que esto lo ha tomado como una acción, como un punto decisivo el Ministerio Público para decirnos que no le genera certeza. Ahora le generará certeza y le invocamos, haga uso de las facultades que la ley le da para hacer cumplir las disposiciones fiscales. La declaración del perito oficial Mario Becerra Livia. ¿Cuál es el objeto? Que se ratifique y explique la metodología usada en la evacuación de su pericia. Y adicionalmente, señor, también solicitamos que se requiera la copia literal de los lotes, de los 3 lotes de terreno, para que se vea el tracto sucesivo, porque el Ministerio Público no ha sido acreditado de que ha habido relaciones comerciales anteriores. Señor, es la constructora inmobiliaria Illescas que le vende 10 lotes de terreno a los padres de la señora Rocío Atahuamán Arias, hace muchos años. Y ahora, y eso está formalizado en las copias literales, o no lo, y el Ministerio Público no está, si lo está leyendo en la copia literal, que quien vendió esos lotes de terreno inicialmente fue la constructora inmobiliaria Illescas, y ahora la señora Rocío pretendió revender a la inmobiliaria. ¿Cómo que no está acreditado? No ha leído, pues, señor magistrado. Por eso decimos es un alegato de defensa y no un requerimiento fiscal. A su vez, señor presidente, señor magistrado, sobre la preexistencia ya se ha incorporado el contrato preparatorio conforme lo ha señalado. Ahí se constituye el derecho y que se requiere en todo caso el original a fin de que se verifique y le genere certeza. Desde esa perspectiva, señor magistrado, nosotros consolidamos los fundamentos de nuestra oposición al requerimiento de sobreseimiento y solicitamos al honorable juzgado atienda nuestro pedido de conceder una investigación suplementaria conforme la norma procesal lo concede. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias a la defensa. Listo, entonces vamos a ceder el uso de la palabra ahora al Ministerio Público. Antes debo solicitar las dispensas a los presentes por el hecho de que actualmente en la sede judicial se nos ha habido un corte de fluido eléctrico, lo cual ha obligado al suscrito a conectarse a través de su teléfono celular. Por ello es que no tengo iluminación en mi despacho. Ahora, bueno, vamos a continuar entonces. Señor fiscal, vamos a brindarle como máximo 10 minutos para que haga su descargo en cuanto al alegado. Adelante, son 10:26. Sí, muy agradecido, señor magistrado. Trataré de ser lo más puntual posible, toda vez que también tenemos un cruce de audiencia. Hay varias situaciones, señor magistrado, que quiero dejar constancia. Y en primer término, que es parte de la alegación de la defensa, y entendemos la postura y la incomodidad, porque siempre en un proceso penal hay una parte que estará disconforme probablemente con lo resuelto por el órgano judicial o por el órgano fiscal. Sin embargo, lo que no se debe permitir, y dejo constancia en esta audiencia, es la falta de respeto. Y la falta de respeto ha sido constante por parte del abogado. Y esa situación debería quedar constancia para los efectos de que el señor en su oportunidad señale que va a denunciar no sé a quién, y a las instancias para que también las instancias correspondientes puedan verificar, y en este acto pido copia del audio, la postura asumida por el abogado. En segundo término, el abogado ha mencionado que este despacho fiscal
porque no es el fiscal, es el despacho fiscal. Este despacho fiscal no ha señalado en concreto en qué fundamento habría basado el sobreseimiento de los varios establecidos en el artículo 344. Y como bien su digno despacho ha podido escuchar al terminar mi alocución, indiqué y precisé que estaba referido al 344, inciso 2, apartado D, en el supuesto de que no se han obtenido elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento al imputado, por lo cual la postura inicial de la defensa señalando y vociferando situaciones que el Ministerio Público no ha indicado, pues carecerían de mayor sustento. A la vez ha indicado que no se habría cumplido con mi función como fiscal a cargo de la investigación. El problema es que no ha indicado a qué función se refiere la defensa, ¿no? ¿Por qué mi persona habría incumplido con su función? Más aún, señor magistrado, si como se ha indicado al inicio, hemos llevado a cabo más de 20 diligencias, tanto en sede preliminar como en investigación preparatoria, e incluso ampliaciones de declaraciones, insistencias con testigos que la propia defensa señaló. Reiteramos que uno de ellos, el corredor de inmobiliario, ambos fueron propuestos por la defensa y la defensa no coadyuvó a que se puedan insertar estas declaraciones. En todo caso, solamente vino uno y el otro no vino. A pesar de ello, el Ministerio Público cumplió con notificarlos en 2 oportunidades, oportunamente y debidamente, y a pesar de eso, el testigo, la parte denunciante, no concurrió a colaborar con su hipótesis de defensa. Asimismo, además de dictarnos varios argumentos y fundamentos de diferentes casaciones, que en realidad no han tenido mayor sustento en lo fáctico, porque a diferencia de la defensa y de establecer y continuar con su postura inicial, este despacho ha analizado los 20 elementos de convicción que se propusieron. Y no hemos dejado de analizar ninguno de ellos. Los 20 han sido analizados. La defensa no ha indicado en ningún momento en qué basa el engaño señalado por su patrocinada. ¿Cuál es el elemento de convicción que sustenta el engaño objeto de imputación? No se ha señalado, no se ha indicado en ningún momento. También se ha señalado que la pericia había sido dejada de lado por este despacho fiscal y debería ser evaluada pues, porque se llevó a cabo y se solicitó dentro de la investigación preparatoria. Coincidimos con la defensa en ese aspecto. Coincidimos en que la pericia, y se dijo en su momento también, porque lo he señalado, la pericia se solicitó y se elaboró y se requirió su elaboración dentro del plazo de la investigación preparatoria. Lo que se indicó fue que a pesar de los requerimientos mediante diferentes oficios realizados a la oficina de peritaje, el perito correspondiente no cumplió con remitir a tiempo dicha información y eso ya será objeto de este despacho fiscal en reenviar los actuados al órgano competente para que se evalúe esta conducta del perito. Sin embargo, también se dijo que las pericias llegaron y se las hemos trasladado a su despacho para que su despacho las pueda valorar. Toda vez de que, siendo que llegaron posterior, no teníamos nosotros la oportunidad de verificarlas. Sin embargo, hemos cumplido no solamente con trasladar las partes, sino trasladarlo a su despacho para que se pueda evaluar oportunamente. En realidad, señor juez, es lo que tendríamos que decir. Todo lo demás se ha indicado incluso por parte de Fiscalía, que por qué Fiscalía no ha podido verificar que nadie firma un documento sin entregar antes el dinero. Bajo esa misma lógica habría que preguntarle a la defensa y en realidad preguntarnos todos, porque entiendo que es correcta. ¿Sabes? Nadie entrega dinero o nadie firma un documento sin que se le entregue el dinero. Coincido con la defensa. Sin embargo, bajo la misma experiencia que la defensa nos trae a colación, nadie entrega dinero, señor magistrado, por una compra-venta sin antes no estar seguro que me van a entregar mínimamente la posesión. Porque entiendo y conozco de derecho civil, he estado conformado como asistente en una sala civil y entiendo una vez más la postura del abogado, pero entiendo que también si bien es cierto, se firmó un contrato, lo que debió haber exigido la señora es mínimamente la posesión de ese predio, pero reiteramos, lo que se advierte acá no es una compra-venta de estos derechos y acciones. Lo que se advierte acá de los diferentes elementos de convicción es que había la intención de la denunciante de generar una ganancia producto de la venta de todos los terrenos. Ella estaba actuando como una agente inmobiliaria, tanto así que contactó a estos corredores o a uno de ellos para que a través del otro corredor
se genere esta compra-venta de la totalidad de los bienes. Entonces, lo que se advierte después de la investigación y el plazo transcurrido es una situación distinta a la de un engaño o un abuso de confianza. En todo caso, es curioso, ¿no?, que la defensa indique que existió un engaño cuando su patrocinada en investigación preliminar dijo que lo que habría pasado es un abuso de confianza porque ella confiaba en la otra parte, porque ya habían otros acuerdos comerciales, de que, bueno, le entregaba los $100,000 a la mano, ¿no?, y sin mayor documento, y no había ningún problema, porque no le iba a hacer, o no iba a jugar en su contra, ¿no?, por así decirlo coloquialmente. Pero lo que trae a colación la defensa ahora es la existencia de un engaño. Pero el engaño basado en qué? ¿Qué le dijo la parte imputada para que la señora pueda caer en ese engaño? ¿Le dijo acaso que ella era propietaria de los 3 lotes? No, porque efectivamente la parte denunciante sabía que solamente correspondía el 25% y que había un copropietario. ¿Le dijo acaso que le iba a entregar todos los lotes? Tampoco, porque incluso la parte denunciante lo que esperaba era vender todo a una tercera persona, actuar como agente y ganar un beneficio. Entonces, ¿en dónde radica el engaño? ¿Cuál fue el engaño para que se pueda apropiar del dinero indebidamente? Lo que pasó es que efectivamente, una vez que concluyó el negocio, lo que le debió pasar es que la señora Tahuamán Arias, al parecer, debió entregarle parte de las ganancias. No lo hizo. Se quedó con parte de las ganancias que les correspondían a la denunciante, y es lo que ha motivado después de un año a que se genere esta denuncia. Más allá de ello, señor magistrado, reiteramos, no ha habido mayor observación de los elementos que se han debatido por parte del Ministerio Público. Lo único que ha hecho la defensa es relatarnos varias casaciones, faltar el respeto al despacho fiscal, y después de ello no ha podido hacer ningún análisis más profundo de cada uno de los elementos de convicción que se han postulado en esta audiencia. Ok, muchas gracias, señor fiscal. La defensa de la parte agraviada también tiene 10 minutos, 10 y 34. ¿Doctor, la parte agraviada o la parte investigada? Comenzamos con la parte agraviada, por favor. Bien, señor, con su venia, señor juez, y como es nuestro estilo, nos dedicaremos a absolver las cuestiones que son materia de incriminación más que las cuestiones personales, porque eso a los litigantes y a los operadores judiciales no nos interesa. Nos ha dicho el Ministerio Público, no ha indicado porque no cumplió mi función, no ha indicado. Bueno, las disposiciones, no vamos a ver esto. Dice, la defensa no ha coadyuvado. Ministerio Público cumplió con notificar y la defensa no coadyuvó. Pero ahora se decanta y nos dice, hemos señalado el artículo 344, inciso 2, apartado D. Y si eso, señor, es el sustento para pedir el sobreseimiento, era ineludible para el Ministerio Público en esta etapa hacer un examen de las directivas que se han planteado en el acuerdo plenario número 7 del 2023, del 28 de noviembre del 2023. Podrá decírsenos, no, pero el requerimiento fue anterior. Muy bien, pudo haber sido anterior al acuerdo plenario. Pero eso, señor, no nos escapa de analizar las reglas de la lógica, como ya en muchas casaciones se han señalado. Y es más, incluso el Ministerio Público puede reformular su requerimiento. Y esta es la etapa procesal, de consolidarla o de reformularla. Para eso hay que oralizarla. Y ahí se han establecido directivas concretas y nos ha dicho la Corte Suprema, si estamos al amparo para solicitar el sobreseimiento bajo el acápite del artículo 344, inciso literal D, el inciso D, son dos cuestiones: que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Entonces, estos dos supuestos tienen que concurrir copulativamente. Y en esta audiencia tenía que habernos dicho el Ministerio Público por qué razón
no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Y acaba de decirnos que coincide con nosotros en la argumentación de que la pericia oficial se solicitó dentro de la vigencia de la investigación preparatoria. Se juramentó al perito dentro de la vigencia de la investigación preparatoria. Que haya llegado después la pericia no lo hace inutilizable. Entonces, sí existe la posibilidad de incorporar nuevos datos y era la oportunidad del Ministerio Público de analizarlo. Y segundo, no haya elementos de convicción suficiente para solicitar fundadamente. Si nos había dicho al final el Ministerio Público analizando los elementos de convicción, hubo una pericia de parte de la denunciada y hubo una pericia de parte del denunciante, pero en la pericia de parte del denunciante no decía si era o no la firma, y por eso si era la huella y la firma le correspondía a la señora Rocío, por eso se ha decantado en su pedido de sobreseimiento, ¿no? Pero señor, si analizamos la propia pericia de la señora Rocío, la pericia de parte de la denunciante, las conclusiones son claras. Allí dice que es su firma y es su huella digital. Su propio perito dice que es su firma y su huella digital. Pero lo que dice es que esto fue puesta en una hoja en blanco y luego después se ha hecho el recibo, dice, ¿no? O sea, hasta su propio perito lo reconoce. Entonces, no hay pues coherencia en lo que nos narra el Ministerio Público. Y el perito de parte de la denunciante dice, ¿no? Claramente, no ha hecho un análisis exacto para cotejar si fue antes o después. Y se cuestiona su metodología. Y ahora el perito oficial nos dice que sí es su firma y es su huella. Pero acá, un punto bien claro que nos plantea el Ministerio Público. Dice, la denunciante actuaba como agente inmobiliaria. Correcto. No es engaño, sino abuso de confianza. La interpretación de la palabra y el abuso de confianza no se basa en el engaño, señor. Yo tengo confianza con una persona y le digo, mañana vengo, pero le estoy engañando y me voy a otro lado. ¿Qué es eso? No hay engaño en el abuso de confianza, pero nos diferencia, ¿no? No es engaño, sino abuso de confianza, ha dicho. ¿Qué tal interpretación, señor magistrado? Y nos dice, ¿acaso le iba a entregar los 3 lotes? Pero, señor, no en el contrato que ya lo hemos glosado, en el contrato original de compra-venta dice acciones y derechos el 30% de las acciones y derechos. No dice el 100%, quien pone el 100% es de puño y letra la señora Rocío, porque luego está ofreciendo el 100%, pues señor. Y que dentro de eso pudo actuar, sea el agente inmobiliario, y al agente inmobiliario no se le engaña. Acá el núcleo de la imputación es que se usó el ardid y el engaño para lograr el despojo patrimonial de los $100,000. Ese es el núcleo de la imputación que se debe de entender. Pero dice, ¿no? Respondiendo a la defensa, el Ministerio Público nos señala, pero por lo menos le entregó la posesión. Nosotros no queríamos la posesión, sino la propiedad, pues con la formalización del contrato. Y para que usted formalice la propiedad no necesita ejercer la posesión. Pero usted dice, actuaba como agente inmobiliario y al agente inmobiliario le interesa la posesión o la propiedad. O sea, no tiene coherencia el razonamiento del Ministerio Público. Y como reiteramos, señor magistrado, el núcleo de la imputación es concreto, lo que está en el contrato de compra-venta. Y en el contrato de compra-venta dice el 25% de las acciones y derechos. Y lo que está escrito con lapicero azul de puño y letra por parte de la señora Rocío es que sí ha recibido los $100,000 y ella lo consigna como adelanto de los 3 lotes que cuesta 410,000 porque ella lo ofrece, pues señor. Eso no está en el contrato de compra-venta, entonces, ¿de qué documento se ha hecho el análisis? Ese puño y letra que está escrito ahí, de acuerdo a la pericia oficial, le corresponde la letra y la huella digital a la señora Rocío, no a mi patrocinada.
Entonces, ¿qué documentos se está analizando? Entonces, señor, los elementos de convicción claramente perfilan la comisión del delito de estafa y estelionato, conforme lo venimos sosteniendo, señor magistrado. Desde esa perspectiva, solicitamos se rechace el requerimiento del Ministerio Público y se conceda la investigación suplementaria como lo hemos solicitado. Muchas gracias. Ok, perfecto. La defensa de la parte investigada, 5 minutos, teniendo en cuenta de que el debate principal solo o básicamente ha sido entre los argumentos del Ministerio Público y los argumentos de la parte agraviada. 5 minutos para la parte investigada. 10:42. Adelante. Muchas gracias, magistrado. Señor magistrado, el abogado de la parte supuestamente agraviada ha concluido pues que el núcleo de la imputación es los $100.000. Si eso es así, entonces, y acoge el contrato de compraventa, metáfora 7-8, sin embargo, en ese contrato, si bien es cierto que se pacta a $100.000 y se dice que iba a darle $80.000, pero no hay ningún documento que acredite la entrega o la recepción por parte de mi cliente. No hay. Y lo grave es que ahí dice, y vuelvo a reiterar, que el saldo se pagará a 90 días hábiles. O sea, los $20.000. Sin embargo, ese recibo tiene fecha 26 de julio. O sea, los $20.000 lo ha conseguido 24 días. Y lo más grave, y en esta parte yo reitero, no cuestiona las cartas notariales que están a foja 37 al 40, donde el punto tercero dice, pues, habla de un plazo prudencial de 90 días para la cancelación del saldo pendiente. Entonces, acá no habla de que ha cancelado. Y dice que se compromete a cumplir con las obligaciones propias del contrato. Entonces, no hay contrato. También refiere que hay un error en la calificación jurídica por parte del Ministerio Público. Señor magistrado, ha tenido aproximadamente 2 años para hacer ver al señor Ministerio Público de que debió investigar por ese injusto penal. No lo hizo. Nótese que la misma denuncia que está foja 1 al 6, en ninguna parte de los puntos señala la existencia de testigos. No habla. Ahora, cuando refiere de la existencia de una pericia institucional, que reitero, la juramentación fue en julio del 2023 y recién después de 9 meses se ingresó a la fiscalía. Señor magistrado, esa pericia lo dispuso el Ministerio Público. No lo dispuso la parte supuestamente agraviada. La parte agraviada tuvo su oportunidad, pidió autorización, nombró a un perito de parte, pidió autorización al Ministerio Público para tomar las vistas fotográficas en el despacho del contrato y del recibo, pero nunca fue. Habla también de la existencia de una pericia de parte que equivocadamente habla pues que está cuestionando a una pericia que sí realizó, 2 pericias que sí se realizó por esta parte, pero lo que ellos informan es, lo que refiere el abogado de la parte agraviada es de un informe que cuestiona las conclusiones de los 2 peritos. No se realizó ninguna pericia de parte por parte de ellos. Tuvieron la oportunidad, sí, pero nunca lo hicieron. También está pidiendo pues que se devuelva la carpeta para que haya una ampliación de la indagatoria de la investigada. Mi cliente
ha tenido 2 declaraciones. 2. También ha pedido la declaración de Bernal Iván Ortiz y Evangelista. Son testigos que no están en la denuncia, pero en el decurso de la investigación, en la segunda declaración de la representante de Conductor Illesca, recién hace mención a 2 corredores. Es el señor, entre ellos, el señor Iván Ortiz Evangelista. Se le señaló fecha para su declaración y concurrió. Ahí está Foca 3-26. La siguiente también concurrió, Foca 5-23. Entonces, un año más, a pesar que no tiene argumentos, a pesar que está acreditado de que nunca hubo un acto contactual serio. Por último, también pide la declaración de perito oficial. Reitero, la pericia lo pidió el Ministerio Público. Y el Ministerio Público puede haber desistido o prescindido de esa pericia conforme al debido proceso. Y la pregunta es, ¿y por qué no pusieron un perito de parte y recogió las muestras? No lo hizo. Por estos fundamentos, reitero, se declara fundado el requerimiento de cercioramiento propuesto por el representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Ok, perfecto. 5 minutos para la defensa de la parte investigada y con eso cerramos el debate. Disculpa, ¿la parte investigada o la parte denunciante, doctor? Perdón, parte agraviada, 1000 disculpas. 10:48. Correcto, señor magistrado. Los argumentos que esboza el colega de la defensa, bueno, pues no son razonables como para sustentar una posición, ¿no? Nos dice que por qué nosotros hemos tenido la oportunidad de presentar una pericia oficial. Bueno, pues nosotros no disponemos de la policía. Hemos presentado nuestra pericia de parte, pero al perito oficial lo hace pues las instituciones públicas, en este caso el órgano persecutor, es el que nombra el perito oficial. Y se ha nombrado su perito oficial, ha hecho su pericia y ha evacuado su resultado. Entonces nosotros no tenemos la potestad, como particulares y abogados litigantes, de nombrar un perito oficial. Entonces ese razonamiento no es de recibo. Segundo, nos dice, ¿no? 9 meses, y después de 9 meses ha llegado la pericia. Pero acá eso no está en discusión. Acá lo concreto es que esa pericia fue ordenada dentro de la investigación preparatoria. El perito fue juramentado dentro de la investigación preparatoria. Llegó después. Ahora, ¿es válida o no su incorporación? Eso debe de respondernos el colega de la defensa. Ya la jurisprudencia consolidada ha señalado que sí es válida. Y ahora que se tenga que se haya incurrido en responsabilidad funcional por parte del perito oficial, esa es otra cosa, pero eso no invalida la prueba. Entonces, de que haya llegado 9 meses, ¿y cuál es el problema? ¿Lo invalidó la pericia oficial? No. Y si no lo invalidó, ¿qué argumentamos? Ahí está, pues se incorpora ahora al proceso. Y eso está demostrando que efectivamente la señora Rocío ha recibido los $100,000. Ahora nos señala también que en el contrato de compra, que lo encontró en 90, el plazo era 90 días, pero el dinero lo encontró antes de los 90. ¿Y cuál es el problema? Pudo haberlo hecho al día siguiente. La cuestión es el cumplimiento de la relación contractual. Es como cuando uno va al banco, pide prestado 10,000 soles por un plazo de 3 años, pero le paga en 1 año. ¿Eso invalida el contrato? No, no lo invalida. Entonces el razonamiento del colega de la defensa no tiene sentido. No tiene sentido que se haya cumplido con el pago de los $20,000 adicionales antes del plazo. ¿Y dónde está el problema? Se cumplió la relación contractual. Pero esa relación contractual fue motivada previamente por el engaño y el ardid de la señora Rocío. Entonces tenemos que ir al núcleo de la imputación y de lo que se está investigando. No porque
se cumplió antes de los 90 días, entonces lo dejó sin efecto el contrato. Todos sabemos, señor magistrado, plasmado un contrato es la expresión de la voluntad de ambas partes que suscriben. El contrato es ley para los que lo suscriben. Así nos dice la doctrina. No para los terceros, pero sí para los que lo suscriben. Y el Código Civil nos dice que solamente el contrato y las partes mismas pueden regularla, modificarla o culminarla. En este caso, resolverla o modificarla. Esa es potestad exclusiva de las partes. Suscrito un contrato es ley para las partes. Y ese contrato no se ha resuelto, pues señor. Quien ha cumplido es la constructora en entregar los $100,000. Y quien ha estafado es la señora Rocío. Está clarito. Porque el animus necandi fue inicial antes de la suscripción del contrato, como dice la Corte Suprema. Entonces, desde esa perspectiva, está clara las cosas. Ahora nos dice, no, porque el Ministerio Público ahora dice estafa. Señor, si usted lee la denuncia, porque usted es el defensor desde el inicio, ahí dice delito de estafa. Y la potestad de ponerlo, la calificación jurídica en la formalización, no soy yo, pues, porque yo no tengo la potestad del Ministerio Público. La Constitución le establece la función persecutora del delito en privativo al Ministerio Público, no al defensor del agraviado. Eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces, quien pone la calificación jurídica es el Ministerio Público. Y a quien le otorga la norma procesal de plantear en su requerimiento una calificación alternativa es al Ministerio Público, no al defensor. Entonces, el razonamiento del colega de la defensa, pues, bueno, son disquisiciones respetables, pero no son de recibo para las cuestiones que estamos alegando en esta audiencia. He concluido. Muchas gracias. Ok, perfecto. Listo, doctores. Son las 10 de la mañana con 54 minutos. Ya hemos escuchado a los sujetos procesales que han asistido el día de hoy. Con ello vamos a cerrar el debate técnico y estando a la cantidad de información y también a lo extenso que es el expediente, el cual está conformado con 3 tomos. Esta judicatura se reserva el derecho de emitir la resolución por despacho a efectos de analizar los elementos de convicción, los argumentos de las partes y se les notificará oportunamente lo resuelto en audiencia. Sin perjuicio de ello, vamos a disponer que el video y la grabación del video y audio sea remitido a todos los sujetos procesales para los fines pertinentes. Muchas gracias a todos por su participación. 10:54 y damos por finalizada la audiencia. Buen día para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pedro. Gracias. Buenos días, doctores. Permiso. Ok. Doctora Luisa. No sé. Creo que ya fuimos. Ya voy a ver si lo puedo cerrar por acá, de acá. Sí, sí,